La madrugada cayó sobre Ashina con un silencio pesado, casi reverencial. Afuera, la guerra seguía respirando con dificultad, pero dentro del castillo, en la cámara del heredero divino, el tiempo parecía haberse detenido. Kuro observaba un viejo manuscrito extendido sobre la mesa. El brillo de la vela dibujaba sombras en su rostro, haciendo que pareciera más un sabio antiguo que un niño. «Lobo», dijo sin levantar la vista, «para romper la inmortalidad necesitamos 3 cosas: una piedra, un aroma y algo más difícil de obtener que ambas». Sekiro esperó, inmóvil, como si la habitación misma contuviera el aire. Kuro continuó. «El aroma del rejuvenecimiento es el corazón del ritual, y para obtenerlo debemos encontrar la flor de loto del palacio, un objeto que solo crece en un lugar que la mayoría considera un mito. El Palacio del Manantial, una tierra apartada del mundo de los mortales, un eco divino que no debía tocarse». Pero antes de partir, Kuro señaló suavemente el papel. «Hay un origen para todo esto, para la resurrección y para mi sangre. Si entiendes el pasado, podrás enfrentar lo que viene». Sekiro asintió sin palabras. El heredero le explicó que la inmortalidad había nacido de un ser antiguo, el dragón divino, venido desde tierras occidentales. Su poder había echado raíces en el país, transformando linajes, creando milagros y condenas. El linaje de Kuro era una rama de ese árbol, un regalo que se había convertido en una maldición. Para liberarse, debían deshacer aquello que los dioses habían impuesto. Las instrucciones eran claras. Primero, encontrar la flor de loto del palacio. Segundo, recuperar la piedra del santuario, oculta en un templo más allá del valle. Tercero, conseguir la sangre de un inmortal. Era un camino imposible para cualquiera, salvo para el lobo. Kuro suspiró y se acercó a él. «No quiero que mueras, ni que vuelvas a morir», dijo en voz baja. «Pero necesito tu fuerza, tu voluntad. No puedo hacerlo solo». Sekiro inclinó la cabeza. El juramento no se había debilitado, se había reforzado. «Lo haré», respondió. Antes de partir, Kuro le pidió algo más. «Debes hablar con Emma y con el señor Isshin, si aún está con fuerzas. Ambos saben verdades que podrías necesitar». El lobo obedeció. Encontró a Emma en el pasillo exterior, mirando la noche como si hubiese envejecido de repente. «Ashina no sobrevivirá a esta guerra», advirtió, «pero el destino del heredero y el tuyo todavía pueden cambiar las cosas». Ella sabía lo que implicaba el camino de Kuro. Sabía el precio que tendría romper la inmortalidad. Aún así, no pidió que se detuviera, ni que se salvara, solo que siguiera adelante. «Si necesitas más fuerza», añadió, «puedes hallar respuestas en el viejo templo. Pero recuerda, el poder siempre reclama algo a cambio». Sekiro continuó su camino hasta la habitación de Isshin. El maestro espadachín estaba débil, envuelto en un silencio que solo los viejos guerreros conocen. El silencio de alguien que ya ha aceptado su final, pero aún afila su espíritu. «Ah, lobo», sonrió Isshin, con esa sonrisa pícara tan suya. «Así que vas por el sendero de la sangre y los dioses. El reino de los vivos ya no te basta, ¿eh?». Tosió, pero sus ojos brillaban como brasas. «Si vas a enfrentarte al poder del dragón, más vale que tu espada no tiemble. Ten esto». Le entregó el texto sobre la espada mortal del dragón. «Una pista»,
un mapa oculto entre palabras, una clave para el final. «Ve, haz lo que este viejo ya no puede», murmuró Ishin. «Y cuando cortes lo que debe ser cortado, que tu filo no dude». Sekiro salió al balcón. La noche seguía ardiendo en el horizonte, los enemigos avanzaban, Ashina se derrumbaba, pero el camino estaba trazado. La flor, la piedra, la sangre. Cada paso lo llevaría más lejos del mundo humano y más cerca del alma misma del dragón. La misión había cambiado de forma, pero no de corazón. El lobo saltó desde el castillo hacia la oscuridad del valle, donde el agua rugía como un dios antiguo y el olor a sangre guiaba al guerrero hacia su siguiente destino. Porque mientras el heredero respirara, su espada seguiría cortando el camino entre el hombre y el milagro. La historia del lobo de un solo brazo continuaba, y el fin de la inmortalidad acababa de comenzar. El viento del amanecer era áspero en las alturas del castillo Ashina, cargado con el olor del humo y de la guerra. Desde lo alto, Sekiro contempló el abismo que se abría más allá del puente roto, un barranco antiguo, donde la luz apenas alcanzaba a filtrarse. El escultor lo había advertido. El heredero divino necesitaba los componentes del ritual del incienso, y uno de ellos reposaba allí abajo, oculto entre las ruinas de un reino olvidado. La piedra del santuario, un tesoro que no pertenecía a Ashina ni al hombre, sino a algo mucho más viejo. Sekiro ajustó el agarre en su espada. El valle no lo esperaba con cordialidad. Con un salto preciso, descendió entre riscos hasta llegar a un paraje donde el frío mordía incluso a través de la armadura. El murmullo del viento cambiaba a medida que avanzaba, transformándose en un susurro inquietante, como si algo lo siguiera desde las sombras, y entonces lo escuchó, un retumbar profundo, un bramido que hacía vibrar las piedras, ojos rojos clavados en la oscuridad. El maestro shinobi del Valle Hundido no fue recibido por hombres, sino por un gigante. Un simio blanco cayó frente a él, su tamaño eclipsando la poca luz que caía desde el cielo. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, y su rugido desgarró el aire como una avalancha liberada. No era una bestia común, era un guardián antiguo, un residuo vivo del poder inmortal. El lobo no retrocedió. La criatura atacó con furia salvaje, sus golpes levantando nubes de polvo, su fuerza descomunal rompiendo el suelo bajo sus pies. Sekiro esquivó por instinto, avanzando en zigzag, lanzando cortes rápidos que apenas desgarraban la piel endurecida del simio. Fue un combate largo, cruel, desgarrador, hasta que finalmente encontró apertura. Con un tajo decidido, la espada cortó lo que parecía imposible de cortar. El simio cayó de rodillas, lanzó un último rugido que retumbó como un trueno y se desplomó. El silencio que siguió fue casi irreal. Sekiro respiró hondo, limpiando su hoja. Apenas unos pasos más adelante, entre raíces antiguas y restos de un santuario arruinado, encontró lo que buscaba. Una piedra suave, del color del alba apagada, como si la luz hubiera quedado atrapada en su interior durante siglos. La piedra del santuario, una reliquia nacida del agua que fluye al revés, una parte esencial del incienso que revelaría el camino hacia el heredero. Mientras la guardaba con cuidado, el viento cambió, ya no susurraba, rugía, una advertencia, un presagio. El lobo levantó la mirada. Sabía que esto era solo el principio.
que cada paso hacia Kuro también lo acercaba a enemigos más poderosos, a secretos más oscuros, a un destino que no todos podrían soportar. Pero su decisión estaba tomada desde hacía mucho tiempo. Sekiro dio la vuelta, preparado para el ascenso de regreso. El mundo temblaba a su alrededor, y aún así avanzó sin dudar, porque un shinobi no quiebra su juramento, y la senda hacia su maestro apenas comenzaban a abrirse entre sangre, ruinas y criaturas olvidadas por los dioses.